Bien, aquí abrimos la sala. Vamos a esperar unos segundos que la gente se está conectando. Vamos a comenzar en breves momentos mientras la gente se conecta. Muy bien. Vamos a comenzar en honor al tiempo y porque queremos ser muy respetuosos con el horario. Quiero dar la bienvenida a todos. Mi nombre es Mayra Kohler, soy la gerente general de la Cámara Oficial Española de Comercio y les agradezco a todos su asistencia a una nueva sesión de los webinars Camacoes. A quienes se conectan por primera vez, contarles que esta es una serie de encuentros que responde a la iniciativa de la Cámara de realizar conversaciones abiertas en que nuestras empresas socias puedan informar, debatir y generar debate respecto a temas que hoy día nos parecen de suma relevancia dado el contexto económico, empresarial y laboral de Chile. Tenemos una agenda completa de actividades, así es que los quiero invitar a todos a que sigan nuestras redes para conocer la pauta de eventos que tenemos pensado para julio y agosto. Comentarles que estos webinars se enmarcan en el trabajo de los comités sectoriales que hoy día representan la relevante presencia de la inversión española en temas de innovación, medio ambiente, bancas, seguros, telecomunicaciones, infraestructura y energía. Es en estos dos últimos ámbitos en que hoy día vamos a contar con la presentación de Carlos Molina Saldívar, quien va a conversar con Manuel Sanz Burgoa y con Santiago García Cedrún, que son nuestros panelistas que ven en pantalla, y van a hablar sobre los riesgos asegurables en materia de infraestructura y energía. Y estamos muy contentos por la gran participación a este seminario. Algunos temas para poder ordenar la sesión. En su pantalla, en la parte de abajo, pueden ver la opción de levantar la mano y los queremos invitar a que utilicen este sistema para poder hacer preguntas y comentarios y nosotros vamos a activarles el micrófono para que las preguntas sean hechas a viva voz y se pueda generar conversación. Y ahora quiero presentar a nuestros invitados. Primero a Manuel Sanz Burgoa. Él es gerente general de Celeo Redes, empresa con presencia en Chile desde 2011 y dedicada al desarrollo, construcción y explotación de sistemas de transmisión de energía a lo largo de todo el país. Manuel es presidente del Comité de Energía de Camacoes, es ingeniero en minas por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con una experiencia de más de 15 años en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias, Mayra. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Hoy también será parte de esta conversación Santiago García Cedrún. Santiago es gerente general de SACIR Ingeniería e Infraestructura en Chile y es ingeniero en caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.
Santiago tiene más de 20 años de experiencia en sector de la construcción en varios continentes, en Europa, África, Asia y América. Y es, desde 2019, presidente del Comité de Infraestructura de Camacoes. Santiago, gracias por acompañarnos. A vosotros, Mayra, buenas tardes a todos. Bueno, y finalmente les quiero presentar a Carlos Molina Saldívar. Carlos es socio fundador del estudio de abogados Molina Ríos, que tiene más de 25 años de existencia. Se trata de una oficina boutique dedicada desde siempre a materias relacionadas a la construcción, infraestructura, energía, seguro y a litigio y arbitraje en este tipo de materias. Como saben, Carlos es presidente de Camacoes, pero además es presidente del Grupo MAFRE en Chile y también es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. Es también profesor de Derecho Mercantil y de Seguro, habiendo impartido clases en reconocidas universidades en Chile, y es Visitor Scholar de la Universidad de Columbia de Nueva York. Es autor también de varios libros, entre los que destaca El Seguro de Crédito en Chile, el capítulo chileno del Seguro de Caución, y él, junto con su socio Víctor Ríos, son autores del libro denominado Derecho a la Construcción. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar acá, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan hoy día. Tenemos una muy buena convocatoria y esto es una de las tantas charlas que la Cámara quiere ofrecer a sus distintos socios, asociados y amigos. Hoy día vamos a tener una conversación sobre un tema que no resulta muy sencillo. Tiene mucho tecnicismo, tiene mucho componente jurídico, pero a su vez tiene mucho de practicidad y por eso es que agradezco mucho a que Santiago Manuel, que tiene mucha experiencia conduciendo compañías muy importantes, nos acompañe y podamos tener un diálogo entre todos, de tal manera de que vayamos pudiendo un poco intercambiar opiniones, hagan las consultas. Voy a hablar de muchas materias, algunas de ellas son un poco técnicas, razón por la cual no tengo ningún problema que nos interrumpan y tengamos un diálogo, porque de eso se trata, más que dar una clase, yo creo que tengamos una conversación sobre temas que muchas veces son poco claros o son desconocidos. Por favor, la primera lámina. Lo primero que yo creo que tenemos que es conectar los dos mundos. Uno es el mundo de los proyectos de ingeniería, proyectos de construcción, que tienen toda su dinámica, su lógica y su estructura. Y por otro lado, conectarla con el mundo de los seguros, que tiene también sus prácticas, sus costumbres, que le son propios. Y lo que voy a intentar es, por una parte, que recorramos cuál es el camino de los proyectos, ya sea de ingeniería, de infraestructura, de construcción, y cómo en las distintas etapas de los proyectos encontramos riesgos. Y al haber riesgos, son perfectamente asegurables. Entonces, ¿cómo conectamos estos dos mundos para identificar los riesgos, para ver cómo se pueden proteger y luego entrar a hacer un somero análisis de las principales coberturas que deben contratarse, tratando de explicar qué es lo que cubre o qué es lo que no cubre en cada una de las pólizas? En cuanto a las etapas de un proyecto, sea de infraestructura, de ingeniería, de energía, de minería, en general un proyecto, podemos distinguir la fase del diseño del proyecto, luego viene la fase de la licitación, la adjudicación, la ejecución de la obra y luego la recepción de la misma y la puesta en marcha. Pues cuando uno empieza a recorrer esos distintos caminos, se da cuenta que hay riesgos y cómo se cubre. Voy a hacer una primera pasada rápida para que identifiquemos y luego vamos entrando en los detalles. Si uno va a la parte inicial, el diseño del proyecto, muchas veces quien llama a una licitación, quien es dueño, ni siquiera él mismo diseña un proyecto. El Ministerio de Obras Públicas, que puede llamar a la construcción de un puente, un camino, un aeropuerto, normalmente puede hacerlo el mismo ministerio o puede encargarle a un tercero que haga el diseño. Y en ese diseño, muchos de ustedes saben que en algunos casos hay errores, hay omisiones, hay contradicciones. Bueno,
quien diseñó eso debe responder por los errores, contradicciones u omisiones. ¿Y cómo puede protegerse de ese evento? A través de la contratación de una póliza de responsabilidad civil, muchas veces en este caso civil profesional. Luego encontramos, cuando empezamos a avanzar ya teniendo un proyecto, sea público o privado, el mandante o propietario llama a una licitación normalmente, pública o privada, abierta o cerrada, y uno de los tantos requisitos que deben incorporar los interesados, los oferentes, es acompañar una seriedad de la oferta, una garantía de seriedad de la oferta, en términos de que si se le llegase a adjudicar, está obligado a cumplir. Y eso, en la mayoría de las licitaciones, tanto en el mundo de la ingeniería, de la energía, como de la infraestructura pública privada, se conoce como seriedad de la oferta. Y en dicho caso, tenemos el seguro de caución o seguro de garantía, o en otras partes del mundo incluso se habla de un seguro de fianza. A continuación, cuando ya se adjudica un proyecto, cuando ya tenemos a un contratista que ha sido vencedor, también distinguimos 3 o 4 etapas. La primera es la puesta en marcha del contrato y de la obra, que por regla generalísima en Chile, su primer inicio es cuando se entrega la faena y el mandante o propietario le hace un anticipo de dinero al contratista, quien se encuentra obligado a invertir ese dinero en la obra que le fue adjudicada. Y para garantizar el mandante propietario que entrega que anticipa este dinero, normalmente le exige al contratista que le rinda una garantía. Y ahí aparece nuevamente el seguro de caución, que compite con un instrumento que muchos de ustedes conocen, que se llama boleta bancaria de garantía. Luego voy a explicar un poco qué es lo que es cada uno. Quiero hacer la alocación de los riesgos a medida que aparecen en los proyectos. Luego, cuando ya iniciamos el proyecto, iniciados los trabajos, básicamente podemos identificar 3 tipos de riesgos. Uno que tiene que ver con el fiel cumplimiento del contrato. Esto es que el contratista cumpla con el encargo que le hace su mandante o propietario. Cumpla con el contrato en los términos y condiciones convenidos y que emanan de la licitación. Pero también eso es un gran riesgo. Y ahí aparece la póliza que permite garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Pero a su vez aparecen también durante la ejecución los accidentes o daños que puedan sufrir tanto las personas que intervienen en el proyecto de energía, de infraestructura, o también los eventuales daños y perjuicios que durante o con ocasión o ejecución del proyecto se cause a terceros. Y eso es lo que se conoce como responsabilidad civil. Voy a luego entrar en cada uno de ellos. Quiero primero que hagamos una película de la alocación de los riesgos. A continuación se termina la obra. Terminamos nuestra planta fotovoltaica o nuestra transmisión eléctrica y viene la recepción de la obra y muchas veces, en la mayoría de los contratos, ustedes bien saben que encontramos que el propietario retiene en su poder una parte del dinero del precio del contrato que emana de los estados de pago o eso es lo que se conoce como retenciones. La retención es una garantía para velar por el fiel cumplimiento del contrato que el contratista ejecutó. Pues bien, existe una modalidad que permite efectuar lo que se llama un canje de la retención o un canje de una garantía por otra, ¿vale? Y eso es lo que en la jerga aseguradora se conoce como la póliza de canje en retención. En términos simples, el mandante o el propietario le restituye este dinero que tiene retenido al contratista a cambio de que este contratista le entregue una garantía especial o adicional que sustituya la retención que tiene. Un segundo riesgo que aparece también ahí es cuando terminada la obra, tenemos que ver su puesta en marcha y que funcione correctamente. Una cosa es construirla y otra es ver cómo opera, sobre todo en el tema de energía. Eso es muy, muy importante. Ver que lo que hicimos funciona adecuadamente con los parámetros, términos y condiciones que convenimos. Y ahí también normalmente se exige rendir un tipo de garantía.
Esto es la de correcta ejecución. Y también encontramos lo que se conoce como los perjuicios por paralización, que el P por P, conocida en la jerga aseguradora, que si este riesgo lo podemos ubicar en la fase de construcción y como también una vez terminada la obra. O sea, si hay un desperfecto en la generación, no sé, de un proyecto eléctrico, y eso supone que se detenga de una transmisión con la cual el propietario no tiene derecho a percibir dinero, deja de percibir ese dinero porque no está generando energía, lo cual le causa un perjuicio porque se paraliza su proyecto. Pues bien, este riesgo es perfectamente asegurable a través de una póliza por perjuicios por paralización, que también voy a entrar en un detalle más adelante. Teniendo esta gran película, del proyecto desde su inicio, desde su génesis hasta su recepción y puesta en operación, los riesgos que aparecen y cómo pueden cubrirse, es interesante entrar ahora a analizar qué es cada uno de estos seguros, qué riesgos cubre, cómo funciona. Página siguiente, por favor, slide siguiente. Oye, Carlos, si me permites, antes de proseguir, has hecho un resumen estupendo de todos los tipos de pólizas y seguros que aplican en las distintas etapas de un proyecto. Y yo creo que muchos de los amigos que hoy nos acompañan son desarrolladores de proyectos, como lo somos nosotros. Y lamentablemente todos estamos sufriendo, tanto en la vida personal como profesional, los efectos de esta terrible pandemia, que esperemos que termine pronto. Pero si nos centramos en los efectos que está teniendo en los proyectos, muchos de nosotros vemos con cierto riesgo y preocupación los posibles retrasos que se puedan generar en la construcción de nuestros proyectos como consecuencia, obviamente, de esta pandemia que nos está impidiendo avanzar a los ritmos que todos nos gustaría. Entonces, yo te quería preguntar cuál es tu visión respecto al mercado asegurador, concretamente en base a esta pandemia. ¿Este riesgo de posible retraso del proyecto como consecuencia de la pandemia está cubierto normalmente en las pólizas que se tienen hoy contratadas? Y si no es así, ¿existe ya en el mercado asegurador un producto que permita mitigar ese riesgo? Voy a tratar de responder en términos simples, Manuel, la pregunta, porque es muy compleja y no quiero transformarme en un abogado aburrido que nos encanta hablar de lo que se llama el caso fortuito y fuerza mayor, que es lo que se está discutiendo hoy día en los contratos y si eso es una eximente responsabilidad o no. Pero trasladado al punto de vista del riesgo, que existan pólizas que cubran específicamente una pandemia, no la hay, ¿vale? Pero si es asegurable, perfectamente asegurable. Eso no hay ningún inconveniente. Lo que sucede es que esas coberturas hoy día son muy difíciles de encontrar, pero existen. O sea, hay un adagio en materia de seguro que es muy importante de entender, que dice, existen tantas pólizas en el mundo como los riesgos sean capaces de inventar el mundo. Por decir algo, existen pólizas que cubren los riesgos contra caídas de satélite. Y algunos me dirán, bueno, pero la caída de un satélite es una locura, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, como alguien me puede decir también que es una locura tener aseguradas las Twin Towers de Nueva York contra ataques terroristas, que unos locos iban a tirar los aviones y iba a morir la gente. Bueno, o sea, el riesgo existe. Me parece que el riesgo existe. Ese y algún otro más. También en la medida que hacemos hace un año atrás, parecería una pregunta de clase en la universidad, que el profesor está poniendo un ejemplo raro, una pandemia en el mundo. Bueno, nadie se hubiese imaginado este riesgo. Y el riesgo existe, y hoy día lo estamos viviendo. La última pandemia fue hace 100 años. Entonces, existiendo el riesgo, ¿hay cobertura? ¿Hay póliza? Sí. Ahora, conseguirla, ¿cuánto vale? Ese es otro. ¿Vale? Entonces, oye, Carlos, perdona, al hilo yo creo que de esta pregunta de Manu, que me parece muy acertada y además nos preocupa a todos los que tenemos proyectos en marcha, ¿no? Pero echando un poco la vista hacia atrás, viendo un poco la situación de estallido social que vivió Chile en finales del año pasado, yo creo que quizás tenemos un antecedente, no sé si se puede catalogar como fuerza mayor o no, ¿de acuerdo?
pero bueno, de unos disturbios no previstos, en los cuales evidentemente hubo desperfectos de activos. Y a mí me gustaría saber, con cierta perspectiva ya, porque han pasado unos cuantos meses, las pólizas cómo han operado en ese caso, ¿no? Porque sí que es cierto que, no sé si es, bueno, pues un comentario informal, pero da la sensación, o se escucha, sin ser nosotros unos expertos en la materia, pues yo te pregunto, que depende mucho de cómo se catalogue ese evento, ¿no? Si es un motín, si es un robo, si es un acto de terrorismo, ¿quién tiene capacidad como para ponerle nombre a eso? Es decir, tiene que ser el gobierno, tiene que ser el propio presidente, ¿quién se encarga de tildarlo? Porque imagino que en esos matices puede haber pues muchos millones en juego, tanto como que algo esté cubierto, un activo puede estar cubierto o no. Entonces, pensando que este efecto de la pandemia, pues en unos cuantos meses tendremos que ver cómo nos ha impactado, pues quizás a lo mejor tenemos un ejemplo de estallido reciente, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto y si realmente es así, ese rumor que existe, que depende mucho de cómo se denomine al evento. Efectivamente, Santiago, es una pregunta también muy compleja porque en el mundo de los seguros, y por eso que tiene una participación activa los abogados, somos siempre medio relativos los abogados, ¿vale? Porque todo depende. Y entramos en los supuestos y hay que interpretar hechos. O sea, en la pregunta que tú me estás haciendo es un gran tema que hoy día está pasando en la industria. Tenemos muchas opiniones. Yo ni siquiera me voy a, en esta charla, no voy a dar ni siquiera cuál es mi opinión, simplemente voy a representar lo complejo que es. Porque en los actos que hemos visto del 18 de octubre en adelante, uno podría decir, bueno, depende cómo lo analice. Uno podría decir, es una turba que roba y que saquea bienes. Otro podría decir, no, que es una especie de motín, ¿vale? Otros podrían decir que es un acto terrorista. O sea, y es más, y si lo quiero complicar más todavía, salió la máxima autoridad del país, nuestro presidente, diciendo que había una guerra, ¿vale? Y luego un estado de excepción constitucional. ¿Eh? Entonces, después decir, bueno, ¿esto fue un simple robo? Parece que no. Es un motín, es un acto terrorista. Bueno, la calificación jurídica de cada uno de estos hechos son los que llevan a otorgar o no coberturas. Y efectivamente las pólizas en eso son bastante técnicas porque son muy... hay que ser preciso. En el mundo del seguro hay que ser preciso en lo que se contrata y en lo que no se contrata. ¿Vale? Y voy a explicar a continuación un par de reglas de interpretación que son muy útiles de entender, porque efectivamente Santiago, lo que me pregunta, es sumamente opinable, ¿vale? Y de hecho, esto muchas veces es fuente de conflicto, que incluso de litigio, que yo creo que el litigio solo hay que llegar cuando uno no es capaz de ponerse de acuerdo. Entonces, aquí cuando empezamos a ver qué es lo que uno contrata, muchas veces yo veo que hay muchos constructores en los megaproyectos que tienen sus pólizas y que las tienen contratadas, pero que de verdad no se entiende muy bien qué es lo que contrataron, qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre. Y entonces uno tiende a pensar que está cubierto, pero la verdad es que no lo estaba, ¿vale? Y ahí hay un rol tanto de las compañías de seguro como de los corredores de seguro, de los brokers, de dar una adecuada y correcta asesoría a los asegurados. Y voy a explicar más adelante que existen normas específicas hoy día en nuestra legislación chilena al respecto, justamente por lo que pregunto, Santiago, porque es muy complicado, ¿vale? Entonces, vuelvo al origen. ¿Qué es lo que es un riesgo? Y lo voy a poner en términos un poquito académicos, pero es cualquier hecho o acto del hombre o de la naturaleza que cause un daño en la persona, en una cosa o en el patrimonio. Cualquier acto del hombre, un robo, lo que estamos hablando, un acto terrorista o algo por el estilo, un choque, un accidente. Un acto de naturaleza, una inundación, hoy día estamos agradeciendo la lluvia, un terremoto, etc. El requisito es que cualquiera de estos cause un daño, un detrimento patrimonial, ya sea en la persona, una muerte, una lesión, o en una cosa, en una máquina específica, o en el patrimonio que tiene que ver con las responsabilidades propiamente tal de los asegurados. Y lo que caracteriza al riesgo es la eventualidad. Esto es la posibilidad que suceda. Por consiguiente, si se puede asegurar una pandemia,
Por supuesto que se puede asegurar una pandemia. Si alguien quería asegurarla hace 5 años atrás, seguramente lo hubiesen tildado de una persona extraña, rara, porque las pandemias son cada 100 años. ¿Pero son asegurables? Sí. ¿Y por qué son asegurables? Porque existe la eventualidad, la posibilidad que eso llegue a suceder. Y entonces, cuando los vemos los megaproyectos o los proyectos en general de energía y de infraestructura, tenemos que los riesgos se alocan básicamente en el diseño, en la construcción o ejecución del proyecto, en la puesta en servicio y en una eventual paralización de esto. Siguiente slide, por favor. Oye, Carlos, Sí, disculpa que te vuelva a interrumpir. Has hecho mención aquí de un tema muy importante que por el país en el que vivimos, que es maravilloso en muchísimos aspectos, pero quizás sea uno de los países en los que estamos más expuestos a catástrofes naturales, ¿no? Y uno que viene de España como yo, que en la vida había vivido un temblor o tal, pues uno se sorprende de la cantidad de desastres naturales que tenemos aquí en Chile, la verdad. Oye, y de toda naturaleza. Tenemos inundaciones, tenemos terremotos, tenemos erupciones volcánicas, tenemos incendios forestales, etcétera. Entonces, mi pregunta ahí, que yo no sé si esto es un mito o realidad, pero creo que todos alguna vez hemos escuchado, particularmente del riesgo sísmico, que también depende mucho de la escala de Richter, ¿no? Y uno ha aprendido mucho de esta escala y sabe que a partir de cierto límite, de ahí hacia arriba, ya no es un terremoto, sino que es un cataclismo. Y hay que ver muy bien si ese cataclismo está o no cubierto, el terremoto sí, el temblor entiendo que por supuesto no hay duda que sí que lo está, pero ¿qué hay de cierto en eso? ¿Hay algún límite a partir del cual un desastre natural podría dejar de estar asegurado? A ver, nuevamente una pregunta súper específica, que hay que ir al fondo del tema. Efectivamente, y sobre todo en el caso de Chile, mira, yo cuando voy a España, en Mafre se ríen de mí porque me dicen que Chile es un país espectacular, es como la Suiza, Sudamérica, salvo por los temblores, los terremotos, los volcanes, las inundaciones, porque los efectos de la naturaleza en Chile son de verdad muy manifiestos, como puede ser en un Centroamérica, los huracanes en Estados Unidos, en el centro, o sea, o estas grandes nevazones, esta lluvia, o sea, cada país tiene, en Europa, por ejemplo, terremotos hay pocos. Vimos recién un terremoto en México que tampoco es tan habitual. Y en cuanto a la especificación de los grados de Richter, eso es un gran tema que se discute mucho, si tiene o no una limitación. Y en mi opinión, en general no es aceptable que tenga una limitación, salvo que la póliza expresamente haya establecido una limitación o un tope o alguna exclusión por algo por el estilo. De hecho, en el último terremoto que fue en Chile, que fue un hecho de verdad histórico, la industria del seguro en Chile pagó sobre los 7.000 millones de dólares. Fue una cifra impresionante. En donde además pasó una cosa muy particular, porque prácticamente no hubo litigios, no hubo controversia. El mundo asegurador y reasegurador simplemente pagó todo. ¿Y por qué pongo el ejemplo? Porque ese es uno de los terremotos más fuertes de que existe registro en el mundo. Hay uno mayor en Japón y luego viene este. Y nunca se cuestionó dicha cláusula, aun cuando, sí debo decir, que en algunas pólizas que me tocó revisar, existía esa posibilidad. Entonces, aquí también hay un tema del mundo asegurador. El mundo asegurador está globalizado, pero desde la Edad Media. El seguro nace en la Edad Media, en el Lloyd's de Londres, que no era más que un bar donde se tomaba cerveza, y en donde se juntaban los financistas con los aventureros, y iban distribuyendo el riesgo de que si la expedición marítima volvía o no volvía. Si no volvía, se hundía el barco, bueno, perdían el dinero. Si volvía, se repartían en las ganancias. Y de ahí empieza luego a surgir la prima, que tiene que ver con el precio. ¿Y por qué cito ese ejemplo? Porque eso se fue haciendo global en todo el mundo. Y en el mundo del seguro y del reaseguro, la palabra empeñada, la confianza empeñada, estoy hablando de la
Edad Media, no con la globalización que hoy día que estamos en un clic y podemos hacer una charla como esta todos virtualmente, siempre ha sido honrar los contratos. Por ejemplo, en un caso moderno, se discutió mucho a propósito de las Twin Towers, que las pérdidas fueron multimillonarias, si el sistema asegurador y reasegurador del mundo iba a honrar y pagar las pólizas. Porque, por ejemplo, había una discusión si ese siniestro era un solo evento, porque era un acto terrorista, o eran dos, porque fueron actos distintos, un avión primero y luego después. Y en consecuencia una póliza tenía limitaciones si había un segundo siniestro o era un solo siniestro. Siempre estas cosas son bastante opinables y técnicas, pero en el mundo de los seguros, en general, se tiende a honrar la palabra, porque si no, la verdad es que el seguro no funciona. Y así todo, el seguro, yo tengo muy claro que no goza de un gran prestigio, porque muchas veces la gente entiende que tiene una cobertura y luego cuando tiene el siniestro se encuentra que la compañía de seguro le dice que no lo tiene. Y eso nunca es grato de oír. Y por eso es que uno tiene que entender, conectar estos dos mundos, ¿vale? Yo en el mundo de la construcción, que lo conozco por muchos años, me ha pasado muchas veces en que el contratista está convencido que tiene la cobertura frente a un accidente y no la tenía, y nunca la había contratado, ¿vale? Porque pensó que era así, pero no era el camino, ¿ok? Sigo. Vamos a analizar, voy a hacer un vuelo rasante y interrúmpanme porque quizás es mucho más interesante que lo vayamos haciendo así, sobre uno de los seguros que es importante, que se llama el seguro de caución, o de garantía, o de primer requerimiento. Voy a citar una sola disposición del Código de Comercio que está ahí, que dice: por el seguro de caución, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado los daños patrimoniales sufridos en caso de incumplimiento del tomador o afianzado de sus obligaciones legales o contractuales. Todo pago hecho por el asegurador deberá serle reembolsado por el tomador del seguro. ¿Qué es lo que dice esa disposición? Porque es una disposición muy jurídica, obviamente para abogados. Lo que está diciendo es que por el seguro de caución, lo que se garantiza es el cumplimiento de una obligación, ya sea que la obligación emane de la ley o emane del contrato. Y en ambos casos, en el evento que la compañía de seguro pague la indemnización, el tomador de la póliza, el cliente de la compañía de seguro, está obligado a devolverle el dinero que la compañía de seguro pagó. Eso es lo que se conoce en la jerga legal como la acción de reembolso. Y esto está establecida por la ley. Siguiente slide. ¿Cómo opera el seguro de caución? Volvamos a los proyectos. Entonces nos encontramos que en la licitación tenemos la seriedad de la oferta, ¿vale? Como yo decía, la seriedad de la oferta es cuando los licitantes se presentan, tienen que garantizar que van a cumplir y van a honrar y se van a adjudicar el contrato en el evento que se les adjudique. Si adjudicado un contrato, el oferente no prospera, no desea continuar en él, el mandante tiene derecho a cobrar esta garantía. ¿Qué es lo que busca aquello? Evitarse ir a un juicio o a una controversia. Cobra la garantía y ya está. Y esa garantía puede ser una póliza de caución, que en dicho caso lo que garantiza es el cumplimiento de una obligación contractual, que emana de un contrato. Luego está en la obra misma la correcta inversión del anticipo, que es el dinero que, como ustedes bien saben, el propietario o el mandante del proyecto le entrega al contratista para que inicie sus trabajos. Y muchas veces esos dineros no es poco, ¿vale? Son 15, 20%, eso pueden ser varios millones de dólares. Y lo importante está en que ese dinero que le anticipa el mandante o propietario o dueño del proyecto al contratista, este señor contratista lo invierta en la obra. Y si no lo hace, el propietario o mandante puede cobrar la garantía. Nuevamente, lo que busca el instrumento es evitar ir a un litigio o un pleito. Luego está el fiel cumplimiento del contrato, que todo contratista debe cumplir lealmente, honrar lealmente, y si no lo hace, el mandante puede nuevamente cobrar la garantía. Por ejemplo, si alguien está ejecutando un proyecto y cae en liquidación concursal o quiebra y no puede seguir adelante, pues bien, en ese caso, el propietario o el dueño tiene derecho a cobrar la garantía. O, por ejemplo, no tengo idea, en obras públicas, ¿cuántas veces hemos visto que hay un conflicto
y el mandante entiende que el contratista no ha cumplido legalmente el contrato, le puede terminar el contrato y cobrar la garantía, simplemente. Y se evita en un juicio y después se verá qué es lo que sucede con él. Pero tiene una garantía que normalmente, a lo que apunta esto, que es una garantía líquida, que el mandante o el propietario puede ejecutar con mucha facilidad. Voy a explicar cómo se ejecutan. Yo siempre digo que eso es cuando el mandante tiene una pistola cargada. La puede percutar cuando estime pertinente si considera que su contratista no ha cumplido. Y luego también lo vemos en la parte final, en el canje en recepción y en la correcta ejecución, ¿vale? El slide siguiente, por favor. Quiero mostrar esto que es un poco técnico, pero sí es muy importante que se entienda, porque el seguro que ustedes conocen normalmente es bilateral, como decimos los abogados. Existe la compañía de seguro y el asegurado. Cuando uno va a asegurar su auto, eso es. O si uno asegura un incendio, bueno, uno asegura su empresa, su auto, su máquina, su transformador eléctrico, su generador contra incendio. Y el asegurado, bueno, el dueño. Esta figura es bastante distinta. Es una relación triangular, ¿vale? Opera muy semejante, como ustedes se dan cuenta, que ustedes conocen este tema, a la boleta bancaria, ¿vale? El tomador de la póliza es el cliente de la compañía de seguro, y ese tomador normalmente tiene la calidad de contratista, quien al adjudicarse un contrato tiene la obligación de rendir garantías a su mandante, ¿vale? Y ese mandante en la póliza pasa a denominarse asegurado. Y ese asegurado es quien tiene el derecho a cobrar la póliza al asegurador, ¿vale? Pero además aparece una cuarta figura que no es menor, que es la figura del beneficiario, que normalmente, en materia sobre todo los proyectos importantes, es el acreedor financiero. Todos ustedes saben que los proyectos importantes, donde hay mucho dinero involucrado, no es que se construyan o se ejecutan con dinero propio, sino que se construyen normalmente con créditos de la banca, con créditos sindicados, etc. ¿Y qué es lo que busca el acreedor financiero? Que como se lo he escuchado a varios banqueros, dicen, usted construye ese proyecto con mi dinero. Si es que llega a haber algún problema, lo que quiere el financista es que le devuelvan su dinero. Y en consecuencia, es muy frecuente establecer que el asegurado, este mandante, estoy hablando de una empresa generadora eléctrica, distribuidora eléctrica, etc., que está construyendo este proyecto con el dinero que el banco le prestó, él designa como beneficiario de la póliza al acreedor financiero o acreedores financieros, y en consecuencia, si decide el asegurado decide cobrar la póliza, el pago de la póliza no va al bolsillo o al patrimonio del asegurado, sino que va, ojo, al bolsillo del banco, del prestamista, del acreedor financiero. ¿Por qué? Porque era su dinero. Y entonces, desde esa perspectiva, este tipo de instrumentos casi pasa a ser además una especie de caución financiera, en donde los bancos o los prestamistas de la Edad Media dicen, mire, yo le presto dinero en la medida que usted me garantice. Y si usted me garantiza que tiene algún problema y tiene que cobrar la garantía, lo que le paga el tercero, que se llama compañía de seguro, no es para usted, es para mi banco. Luego yo veré si se lo vuelvo a prestar o no se lo vuelvo a prestar, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, se produce lo que llamamos una asociación o concurso en los riesgos. ¿Por qué? Porque todos al final, los que están involucrados en este triángulo, o este casi cuadro, estas cuatro partes tienen intereses comunes. Si hay siniestro y cómo se pagan. Y de ahí viene la importancia de entender cómo se pagan los siniestros, cómo operan, ¿vale? Slide siguiente, por favor. Carlos, ¿Sí? Carlos, perdona, Sí, paramos un segundo en este slide, si quieres, que yo creo que vale. Aquí hay un tema que puede ser interesante. Estás comentando que pues, la mayoría de los contratos de infraestructuras y de energía, pues a la hora de cubrir una serie de riesgos y dar garantías, pues se generan estas pólizas de caución, estos seguros de caución, ¿no? Pero sí que es cierto que en el mercado hay como dos productos para cubrir esas obligaciones, ¿no? La póliza asegurativa o bien la boleta bancaria de garantía, ¿no? Correcto. Y yo creo que todos coincidimos que da la sensación como que no existe tampoco un criterio único en el mercado
sobre lo que se debe exigir en cada una de las fases que has detallado al principio, ¿no? Estamos en fase de licitación, etapa de ejecución, si son las retenciones dinerarias al final de la obra, la recepción. No parece que haya como un criterio único en el mercado a ver si se debe exigir una cosa u otra. Recientemente leía que Codelco estaba proponiendo pues abrir algo más y ser un poco más previsivo con las pólizas de seguros. Creo que hay un instructivo que circula del Ministerio de Obras Públicas que también va en esa línea, pero hasta ahora será como más exigente con boletas bancarias. Santiago. ¿Perdona? Te perdimos un poco, parece, ¿no? Ah, perdona, no. Entonces, te decía que yo creo que es algo que está en el mercado porque tanto Codelco como el MOP, yo recientemente he leído pues, algún instructivo y alguna nota en la cual están cambiando su perspectiva, ¿no? A mí, no sé si aprovechando a lo mejor ese tema que estabas tocando, ¿cuál es tu punto de vista y qué diferencias hay entre la póliza asegurativa y la boleta de garantía? Un poco desde todos los prismas, ¿no? Desde el prisma del tomador, desde el prisma del asegurado, del mandante, la dificultad que pueda tener para hacerse líquida o quizás por romper algún mito, ¿no? Porque parece que a veces hay algún mito que es lo que hace que los mandantes prefieran un tipo de producto que otro, ¿no? No sé cuál es tu punto de vista. Oye, ni que fuera el gerente general de SACIR, presidente del Comité de Infraestructura, veo que está muy informado porque estás haciendo... Me las preparo, Carlos, es que me lo preparo, hombre. Porque estás haciendo referencia a un instructivo que dictó el Ministerio de Obras Públicas hace menos de un mes. La DGOP, en mi opinión, con buen criterio, emitió un instructivo en donde dijo que a contar de aquí en adelante, en las fases de licitación, los funcionarios públicos están obligados a establecer en las bases una dualidad, una alternativa, porque antiguamente era solo boleta bancaria y no había más, ¿vale? Y eso es una cuestión complicada, porque para los contratistas muchas veces eso les enreda. Y ahora dice, puede ser boleta bancaria o póliza de caución. Y ese instructivo que hace tu alusión, Santiago, por eso veo que está muy documentado, no tiene ni un mes de vigencia. Y yo creo que sí es muy importante, porque abre alternativas para los contratistas, porque el contratista está obligado a rendir la garantía, no es voluntario, ¿vale? O sea, si se quiere presentar una licitación o si se quiere adjudicar un contrato, oye, y ojo, tanto en el sector público como en el privado, pero el público con más fuerza aún, la única alternativa que tenía hasta aquí es la boleta bancaria. Que está muy bien, la boleta bancaria ha funcionado en este país hace 50 años, es sumamente reconocida y funciona con alta eficacia, por tanto, eso me parece que está bien. Pero también me parece que está bien que haya competencia, que el contratista tenga otra alternativa. Y eso es interesante porque hay una cuestión media técnica, pero que muchos de ustedes conocen muy bien. La boleta bancaria va contra la línea de crédito que tiene el asegurado, el contratista normalmente. Y claro, no me cabe ninguna duda que consume en línea. Santiago es así, tiene una espalda financiera bastante más grande. Pero incluso así, hasta los megaproyectos, si uno tiene que entregar una póliza, o sea, una garantía de 20, 30 millones de dólares o de 100 millones de dólares, claro, en un proyecto puede ser, pero si quiero acometer 3, 4, 5 proyectos grandes, en materia de energía, con los proyectos que estamos viendo en Chile, las garantías que hay que rendir no son baladí, o sea, son sumas importantes. Entonces, lo que tiene es que al contratista le da una opción de una garantía distinta sin copar sus líneas de crédito bancaria, que más bien tiene que ver con el funcionamiento de la operación de los proyectos. Y estos son propiamente garantías técnicas que no ocupan su línea de crédito bancaria, sino que están en el mundo asegurador. Y de ahí la importancia, eso sí, de entender de que son pólizas que son bastante particulares, porque las pólizas a que estamos haciendo alusión, que son las que compiten con la boleta bancaria, se llaman las pólizas de ejecución inmediata, de pronto pago o a primer requerimiento, ¿vale? Que también son una cosa sumamente excepcional dentro del mundo de los seguros, ¿vale? Yo cuando estoy en el mundo de los seguros y hablo de esto, estoy hablando de algo que no se conoce mucho tampoco en la industria. ¿Por qué? Porque la regla general es que siempre que hay un siniestro, siempre hay un proceso de liquidación de siniestro.
Si uno está construyendo una obra y se le viene abajo una pared moldeada, o se te cae una máquina al barranco, o algo por el estilo, siempre la compañía de seguro tiene que ir por ley a un proceso de liquidación, que lo puede hacer directamente la compañía o a través de un tercero que se llama liquidador de siniestros, ¿vale? Eso toma un tiempo, es un proceso, y luego el informe de liquidación es una opinión, no es vinculante. El asegurado, el contratista o el propietario, dependiendo de cómo sea el caso, y la compañía de seguro pueden aceptar el informe o no, no obliga a nadie, ¿vale? En cambio, esa es la regla general en el seguro al auto, para ponerlo claro. Cuando cualquiera tiene un seguro al auto, todos sabemos que tenemos que llevar al auto al liquidador. En un seguro de incendio lo mismo. En una póliza de todo riesgo de construcción, que vamos a ver a continuación, o en un accidente, en una póliza, también vamos a tener informe de liquidación. Excepcionalmente, y dentro del mundo del seguro esto es muy excepcional, esta es la única póliza que no está sujeta a liquidación y que la compañía de seguro debe pagar a la sola presentación del asegurado sin que pueda cuestionar su cobro. De hecho, han habido varios casos en donde las compañías de seguro, en mi opinión, bajo malas prácticas, no han honrado su compromiso y han intentado cuestionar el pago. Tanto es así que la Superintendencia de Valores y Seguro, hoy Comisión del Mercado Financiero, tuvo que dictar un instructivo hace un par de años atrás, estableciendo que las compañías de seguro, frente al requerimiento de pago de una póliza de garantía de ejecución inmediata, debe pagarla sin cuestionar nada. Simplemente pagar. ¿Y por qué eso es tan importante? Y por eso que me parece que el instructivo del Ministerio de Obras Públicas va en la línea correcta. Porque pasa a ser tan líquida como la boleta bancaria. ¿Vale? Entonces, porque tú, Santiago, claro, tú algunas veces eres contratista, pero otras veces tú eres el que contrata con tu subcontratista. Y tú probablemente le vas a pedir a tu subcontratista, oiga, tráigame, y quiero algo líquido, ¿ah? No quiero pelearme con usted en ningún juicio. Mala cosa con los abogados, que nos gustan los juicios, pero bueno. Pero, ¿bien? Pero tú quieres una garantía líquida. Claro, la póliza primer requerimiento genera a veces, bueno, pues un poquito de suspicacia y no todo el mundo se siente cómodo con ello. Eso sí que es cierto. Sí. Carlos, sí. Tenemos algunos de los participantes que han levantado la mano y me gustaría darles el micrófono para que pudieran preguntar. Por supuesto. Javier Castelló, de Iber Corredores. Le vamos a habilitar el micrófono. Javier, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escucháis a mí? Sí. Vale. Carlos, no quiero ser muy técnico, pero efectivamente, gracias a Dios, se están empezando ahora a permitir las pólizas de garantía. Y dentro de las pólizas de garantía hay dos tipos. Bueno, en realidad hay tres, pero las que más se usan son a la vista, que es muy parecida a la boleta bancaria y a primer requerimiento. Y lamentablemente la mayoría de las compañías están pidiendo siempre pólizas a la vista, que son un 50% más caras al final que una póliza a primer requerimiento. Y la única o la gran diferencia es que se cobra con una diferencia de 30 días. Una se cobra inmediatamente, corrígeme si me equivoco, ¿vale? ¿Por qué no las compañías, sobre todo las compañías privadas, no permiten el uso de las pólizas a la vista a primer requerimiento? Perdona. Gracias, Javier. Es una pregunta un poquito técnica, pero voy a tratar de responderla en simple para que todos la entiendan. Cuando una boleta o una póliza es a la vista, significa que yo voy y la cobro y el obligado al pago, una compañía de seguro o un banco, debe pagármela en el mismo acto de la presentación, en el mismo acto, ni siquiera a las 24 horas. Yo voy a ir por caja y me la tienen que pagar por caja. Que claro, si uno dice la garantía es de 500.000 pesos, 5 millones de pesos, 50 millones de pesos, no hay mucho problema. 500 millones de pesos ya puede ser un poquito más problema. Pero si digo 5.000 millones de pesos, o digo 50.000, estoy hablando de 10, 15, 20, 30, 40 millones de dólares, es muy difícil que el obligado al pago tenga el dinero en la caja. Yo les puedo contar una anécdota en un caso que tuvimos en la oficina, en donde había una póliza, una boleta bancaria que era por 50 millones de dólares, y la fuimos a cobrar y llegamos al banco, y créanme que casi nos sacaron
con fuerza del banco. ¿Por qué? Porque le estábamos cobrando 50 millones de dólares y el ejecutivo del banco me decía, pero ¿cómo le voy a pasar 50 millones de dólares? Pero si me lo tiene que entregar, hombre. Sí, pero materialmente no tengo el dinero. ¿Cómo se lo va a llevar? Me decía. O sea, hay un tema muy material en ese tema. Y en las compañías pasa lo mismo. El tema a la vista supone eso. Si yo emito una póliza a la vista y llega un asegurado y me pide una póliza por 10 millones de dólares, las compañías de seguros no tienen 10 millones de dólares disponibles. Los tienen invertidos en depósito a plazo, en renta fija, en acciones. O sea, el dinero lo van a tener, pero no lo tienen para pagarlo inmediatamente. Y es por eso que tanto las boletas bancarias como las pólizas de garantía normalmente se pagan dentro de los 30 días siguientes a su requerimiento. ¿Por qué? Porque los obligados al pago tienen que juntar el dinero. Es una cuestión bastante práctica. Vale, Javier, espero haber contestado tu pregunta. Esa es la practicidad del tema. ¿Ok? Carlos, sigamos avanzando. Sí, una última pregunta en referencia a esto, porque me ha parecido muy interesante lo que ha expuesto Santi respecto a la resolución del MOP, que da esa flexibilidad respecto a la contratación ya sea de boleta o de póliza, lo cual coincido contigo en que es una flexibilidad muy necesaria y muy buena para todos los que tenemos que contratar esos productos. Y mi pregunta es si esto puede ser transportado al resto de administración pública y específicamente la administración que yo conozco más de cerca son las autoridades de energía, donde nos encontramos, fíjate qué casos más curiosos de licitaciones promovidas por el Ministerio de Energía y que lidera el Coordinador Eléctrico Nacional, que para la seriedad de oferta sí que dejan caucionarla con una póliza y en cambio para la correcta ejecución de proyecto no dan esa flexibilidad y exigen boleta. No sé cómo ves tú esa disparidad de criterio entre distintos órganos de la misma administración. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? Muy buena pregunta, Manuel. Hay una cuestión aquí de practicidad y de legitimación del instrumento, en mi opinión. ¿Vale? La boleta bancaria no la discute nadie, se conoce cómo funciona hace 50 años y están todos tranquilos. En cambio, la póliza de garantía de ejecución inmediata, ya cuando hablamos póliza de seguro, la gente se empieza a poner un poco nerviosa. ¿Vale? Porque las compañías de seguro, que la liquidación, que no me van a pagar. Cuando uno explica, no, pero es una ejecución inmediata, que opera igual que una boleta, allá. Y el tema está en que es importante que esto se muestre camino al andar. Y aquí yo tengo una visión bastante crítica de la industria a la cual yo pertenezco, en parte, que es el mundo asegurador. Porque lo que no puede pasar, y que lamentablemente sí lo he visto, es que una compañía de seguro no pague la póliza al requerimiento del asegurado. Y cuando eso ha pasado, ¿qué es lo que sucede? Que todos los mandantes, y para qué digo cuando el mandante es público, se atemorizan, porque dice entonces quiere decir que tengo un instrumento que no funciona, que no valida. Porque si no, si lo voy a cobrar y una compañía me empieza a salir con una historia de que no, que mire, que sácame un papel, que sácame el otro, que no sé si cumplió o no cumplió, voy a ver, y empieza a enredar el tema, quiere decir que el instrumento no funciona. Y eso es un deber del mundo asegurador. Una contradicción, voy a poner un ejemplo distinto. Hace muy poco también, hace 2 o 3 meses, Codelco también emitió un nuevo instructivo en donde Codelco, que por años tenía este mismo temor que el del sector eléctrico, que no aceptaba las pólizas, las está empezando a aceptar. ¿Vale? Y probablemente lo que hay que hacer es muy riguroso en convencer a la autoridad de que son instrumentos equivalentes. Y claro, lo que hay que buscar es que sean compañías de un nivel de solvencia, de un nivel de seriedad que nos permita darle tranquilidad al mandante, al coordinador eléctrico, al Ministerio de Energía, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, a Codelco y cualquier otro, de que son instrumentos que quienes los emiten
El emisor es lo importante, el emisor, que sean compañías de seguro de primer nivel y que van a honrar. Una compañía de seguro grande normalmente no va a cuestionar el pago de una póliza importante en materia de energía eléctrica. No se va a enredar, lo va a pagar. ¿Y por qué te digo eso, Manuel? Porque normalmente si tú vas y vienes a contratar una póliza, que en Mafre te podemos hacer una atención si tú quieres, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que les vamos a pedir una contragarantía. Si tú me quieres una garantía de 10 millones de dólares, lo que Mafre o cualquier compañía de seguro seria te va a pedir es que tú le dejes una contragarantía equivalente a los 10 millones de dólares. Porque si llega a tener que a pagar la póliza, no va a discutir contigo, sino que te va a decir, vengan mis 10 millones de dólares que yo la pagué a su mandante. Y se acabó la discusión. Y en consecuencia, que es lo mismo que hace el banco. El banco, ¿por qué paga la boleta bancaria? Porque tiene la garantía de su cliente. Y punto, y no se enreda. Las compañías de seguros hacen lo mismo. Y por eso está en que mi único consejo que yo podría darle, sobre todo al servicio público, es que no sea temeroso, porque las pólizas funcionan, y esto no es que funcione en Chile, pues esto funciona en Europa, en Estados Unidos, etc. ¿Vale? Lo único que hay que preocuparse es quién la emite, y que sea una compañía de seguro de primer nivel. ¿Por qué? Porque se la va a honrar, y la va a honrar porque es una compañía seria, porque tiene buenos aseguradores, y porque va a tener buenas contragarantías que le van a poder permitir recuperar su dinero. ¿Vale? Y solo, entonces yo creo que la administración pública debería avanzar en esa línea. De hecho, existe como una cosa anecdótica. En Estados Unidos existe un instrumento que se llama la Personal Bond, que es más allá de una boleta, de una póliza, perdón, de garantía. En Estados Unidos existe un sistema en donde esa Performance Bond garantiza el 100% del proyecto. Y en consecuencia, cuando el mandante, si tú, Manuel, eres mandante, y le pones término al contrato a tu contratista, la compañía de seguro que me emitió la Performance Bond te dice a usted, tenemos dos alternativas, don Manuel. O yo le entrego su dinero, sus 100 millones de dólares, lo que sea, o yo le construyo su obra, don Manuel, en el estado en que ésta haya quedado. Y eso es una figura muy interesante porque todos ustedes bien saben que a uno de repente, cuando quiebra una compañía, un contratista, o entra en insolvencia un contratista, y tiene un 50% de avance, un 30% de avance, o un 70%, lo mismo, y te deja la obra parada y botada, luego relicitarla y terminar el trabajo es aún más difícil y más caro que alguien continúe con ello. Nosotros tuvimos un caso aquí en donde vimos, y a propósito de una construcción de un hotel muy exótico, precioso, en Isla de Pascua, en donde el contratista quebró y no pudo seguir adelante. Y había un pool de compañías de seguro, había mucho dinero, porque era muy caro el tema. Y le dijimos, toma, ahí está el dinero, porque eran pólizas pagadas con el requerimiento, no había que hacer. Y nos dimos cuenta que el propietario dijo, sí, pero yo qué hago con el dinero, yo quiero, esto está en la mitad del Pacífico, en una isla que tengo que llegar por avión, yo creo que me construyen el hotel. Entonces, ¿cómo? Porque me pasa no me acuerdo la cifra, pero no sé, 20, 30 millones de dólares. Y usted me lo pasa, está muy bien, pero déjeme decirle que igual sigo con un problema. Pues bien, y ahí sacamos este modelo americano y se terminó de construir el hotel, y para ellos fue incluso más satisfactorio. O sea, de hecho, la industria en Chile tiene mucho para avanzar con eso, porque mucho mandante le puede parecer muy, muy interesante tener esa doble acción. Si quiere, cobra la garantía y se queda con el dinero y ve lo que hace, o le dice, mire usted construyó hasta el final porque yo le transferí el riesgo de construcción y usted me la termina ahora. ¿Vale? Sigamos para no detenernos. La siguiente slide, por favor. Vamos a entrar en una póliza que, en mi opinión, es probablemente la póliza más compleja desde el punto de vista técnico y que se utiliza mucho, pero se conoce poco.
la póliza de todo riesgo de construcción. Ya el título es inductivo, porque cualquiera que la lea dice, bueno, todo riesgo de construcción, fantástico. Contrato la póliza de todo riesgo de construcción y estoy listo. Tengo todo mi riesgo de mi proyecto asegurado. No es correcto, ¿vale? La póliza cubre solo lo que dice expresamente la póliza. Tiene una cobertura amplia, pero limitada. No cubre todos los riesgos de la construcción. Cubre los riesgos que están específicamente indicados en las condiciones generales de la póliza y las particulares. Por consiguiente, hay un tema ahí, que esto sí que lo he visto muchas veces, incluso los mismos mandantes, los mandantes van y piden, oiga, tráigame una póliza de todo riesgo de construcción. Por ejemplo, no sé, para construir Santiago Sabrá, con toda la obra que tiene Santiago, que para construir una autopista o para construir un hospital, si uno no trae la póliza de todo riesgo de construcción, no tiene nada que hacer. Nada, a ti, Manuel, te pasa lo mismo. Si tú no la tienes, no te dejan avanzar. Pero la pregunta es, indispensable, sí. Es total, ¿no es cierto? No es voluntario, ¿no? Indispensable, sí, es una obligación. La pregunta es, Santiago, ¿qué es lo que cubre esto? Porque el título es muy sugestivo. Uno tiende a pensar que cubre todo, hasta que llegamos aquí y dice, no cubre, ¿cómo no cubre todo si dice que todo riesgo de construcción? No lo cubre. Y uno tiene que entender eso, que no lo cubre. Cubre solo lo que está asegurado. ¿Y qué es lo que está asegurado? Quiero que veamos muy rápidamente las coberturas básicas para no entrar en mucho tecnicismo. La siguiente slide, por favor. Eso es lo que se llama la cobertura básica, es como eso, digamos, el desde. ¿Qué es lo que cubre cualquier póliza de reconstrucción, por simple o modesta que sea? Normalmente cubre estos dos riesgos: los daños y pérdidas materiales de los bienes asegurados, las máquinas, toda tu infraestructura que tú tienes, a consecuencia de una causal accidental imprevista. ¿Qué les voy a contar a ustedes, amigos míos, son constructores? Que el derrumbe, que el terremoto, que la inundación, que todas las cosas que ustedes viven en el día a día, que probablemente para el normal de la gente ni siquiera los conocen. Yo siempre he dicho que la construcción es una actividad ruda, en la cual se destruye para luego construir algo muy superior. Pero para hacer una autopista, muchas veces hay que romper caminos, hay que romper cerros, hay que romper montañas. Y claro, y ahí pasan cosas. Obviamente pasan cosas. Es parte de la naturaleza del riesgo de la construcción. Pero todo eso es perfectamente asegurable. ¿Y por qué? Porque un derrumbe en una obra de alta montaña, en una central hidroeléctrica que estamos haciendo en altura, en una cordillera como la chilena, obviamente pasan cosas. Y eso es perfectamente asegurado. Y también, algo muy frecuente, son las pérdidas que sufre el asegurado a consecuencia de los daños que le causa a terceros, lo que decimos los abogados civilmente responsables. El ejemplo, el caso de un accidente. Todos ustedes saben que manejan proyectos importantes, la cantidad de personas que tienen personal, de contratistas, subcontratistas, de proveedores. Bueno, y resulta que durante una obra pasan cosas. Hay accidentes, hay muertes, hay lesiones, que claro, se quieren evitar, pero esas cosas pasan, lamentablemente. No sé, en materia eléctrica, Santiago, Manuel, veíamos la otra vez ese proyecto emblemático de, ¿cómo se llama?, de ISA, que tenía que incluso tuvo que contratar hasta un helicóptero para subir para unos operarios para poder avanzar, porque no lo dejaban avanzar. ¿Ah? Correcto, era una locura. Cardones Polpaico. Sí, Cardones Polpaico. ¿Te acuerdas que, pero imagínate la desesperación de los tipos de contratar un helicóptero para subir a su gente, para llevarla a trabajar? O sea, oye, y por supuesto que alguien se puede caer del helicóptero, se puede caer del helicóptero, se pueden pasar mil cosas. Bueno, y esos son riesgos inherentes a la construcción. Y por consiguiente, eso está normalmente cubierto. Pero además existen ciertas coberturas que van más allá. Siguiente slide, por favor. Yo ahí, si me permites un comentario, sí, Carlos, o un consejo para los compañeros que hoy nos acompañan, lo que hay que revisar muy bien siempre son las exclusiones, ¿vale? Porque todos más o menos podemos entender lo que está cubierto en una póliza, pero lo que siempre aconsejan hay que mirar muy bien las exclusiones. Y una pregunta que te hago ahí,
que lo decías al principio, las pólizas a veces son muy difíciles de entender, tiene un lenguaje muy técnico, muy del mercado asegurador. ¿Qué pasa cuando hay duda de si algo está cubierto o no? ¿Quién dirime esa duda y cómo se resuelve? Gran pregunta. Y eso es un tema súper importante de entender, porque hay dos cuestiones básicas en materia asegurativa y son tips que de verdad ustedes deben tener presentes. Pásame la slide siguiente, por favor, porque es lo que se conoce como, más adelante, yo después lo hacemos volver, es lo que se conoce el deber de asesoría. Y quiero leer un pequeño artículo del Código de Comercio, porque miren ustedes lo que dice, que es muy poco conocido. En el caso que intermedie una póliza de una compañía de seguro, dice, debe prestar asesoría al asegurado, ofrecerle las coberturas más convenientes a sus necesidades e intereses. Las coberturas más convenientes a sus necesidades. Ilustrarlo sobre las condiciones del contrato, ilustrarlo para que se entienda, asistirlo durante toda la vigencia, la modificación y renovación del contrato y al momento del siniestro. O sea, hay un deber de asesoría para que la gente como tú, Manuel, pueda, que son personas calificadas, para que no estamos hablando de gente que no entiende nada. Estamos hablando de gente, pero que obviamente son ingenieros que saben construir temas de energía, proyectos de ley, no tienen por qué saber de seguro, obviamente. La compañía de seguro o el corredor de seguro, el broker, tiene esta obligación. ¿Y por qué lo cito? Porque esto no lo digo yo, lo dice el Código de Comercio. Por tal consiguiente es ley. Y ojo, ¿qué pasa? Miren cómo sigue el artículo, dice, cuando el seguro se contrate de esta forma, el asegurador será responsable de las infracciones, errores y omisiones cometidos, pero además agrega una cosa, y de los perjuicios causados a los asegurados. Lo quiero poner en términos simples. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que si cualquiera de ustedes en un proyecto de ingeniería, de energía, que convengamos una cosa, son proyectos complejos. Por lo menos para los abogados, a mí que me toca estar mucho, me cuesta mucho entenderlo, porque tienen cosas altamente sofisticadas, que supone un tecnicismo que no cualquiera entiende. O sea, no estamos hablando de gente ignorante, ni de gente inculta, ni de gente que no sabe lo que hace, ¿vale? Tanto en lo que hacen en sí mismo el proyecto, tanto en lo que contratan. Son todos profesionales, todos tienen buena asesoría. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que si tú, Manuel, finalmente, lo que tú buscabas era que te aseguraran que en caso de un cataclismo o de una pandemia o de una paralización, la compañía de seguro te indemnice, y resulta que tú después vas donde la compañía de seguro y te dice, perdón, don Manuel, la verdad es que su póliza no tiene esa cobertura. Y tú dices, pues momento, oiga, chicos, párate ahí. Yo cuando vine acá te pedí eso. Si tú quieres hablar de ingeniería, hablamos de ingeniería. Si queremos hablar de seguro, tú hablas de seguro, y yo te pedí que me dieras esa cobertura. Tú tenías que vendérmela. Si tú no me la vendiste, el problema es tuyo y tú me indemnizas. Y en eso tiene una importancia sublime los corredores, los brokers. Que esto apunta a una organización más moderna. O sea, muchos de ustedes, sobre todo los proyectos grandes, tienen brokers. Pues ustedes no tienen que transformarte de experto en seguro, porque tú no hay tiempo, ni tampoco tienes el conocimiento, ni tienes por qué tenerlo. No te resulta exigible eso. A ti lo que te resulta es que tú le digas a tu asesor, el broker o la compañía, oiga, deme la cobertura necesaria que yo necesito para esto. Y no me explico muy bien de qué se trata ni cómo se llama. Démela, véndamela y yo se la pago. Lo que no me puede decir después es que, señor, lo siento, usted no la contrató. ¿Cómo que no la contraté? Si eso fue? Para eso es lo que yo quería. Y si efectivamente no estuviese contratado, lo que dice la ley es que el asegurado puede demandar al broker o a la compañía de seguro por los perjuicios que ellos le causen. Y eso es una cuestión que cambia el eje. Esto es una norma muy moderna. El Código de Comercio chileno, esta parte es de los más modernos del mundo. Es una disposición que tiene 4 años. Y eso pone en una perspectiva las cosas, en donde las compañías de seguro y los brokers
les tienen que dar la asesoría adecuada a sus clientes. Porque asegurar un proyecto de energía, o un fotovoltaico, o cualquiera de estos que son complejos, bueno, tú no tienes que ser experto en seguro, tú simplemente tienes que pedir, explicar el riesgo que tú ves, o, ojo, el riesgo que quizás tú no ves, pero que un experto te debería decir: don Manuel, usted tiene que asegurarse sobre el cataclismo, qué sé yo, porque en Chile es así, tú no eres, ni siquiera eres chileno, estás aquí, o sea, ellos te tienen que asesorar, tú no tienes que ser experto, y si no lo hacen, tienen el deber de indemnizarte, como si hubieses tenido un seguro. Ojo. Muy interesante, Carlos, y reconozco que esto mucha gente no lo sabe. Vamos, yo mismo hasta tu explicación no sabía que en caso de duda siempre la compañía aseguradora es la que debe responder. Gracias por la explicación. Carlos, sí, vamos a darle la palabra a alguien que nos ha pedido hacer una pregunta hace un momento. Vale. Álvaro Parra, ¿nos escuchas? Álvaro. Está activando su micrófono. Ahí está. Hola, muy buenas tardes. Estimado Carlos, ¿me escuchas bien? Sí, profesor, lo escucho bien. Gracias, gracias. Bueno, son muchos los años que hemos trabajado ambos en estos temas y a mí me ha tocado la suerte de defender a las compañías de seguros que han rechazado estas pólizas a primer requerimiento ante la formulación de cargos de la superintendencia, hoy la CMF, y la hemos defendido con éxito. Porque el tema que nos falta, y a propósito de este deber de asesoría que se le da al tomador de la póliza, es que el beneficiario de la misma sepa lo que tiene derecho a cobrar. Porque la gran diferencia entre una boleta bancaria y la póliza es que estamos frente a un seguro y tiene que haber un daño. Y la compañía no está obligada a indemnizar la suma asegurada, sino que debe indemnizar el monto efectivo del daño. Y nosotros hemos sostenido en tribunales y frente a la autoridad que si es que se quiere cobrar el monto total de un correcto uso de anticipo, cuando estamos en el 90% de avance de la obra, donde tienen la retención de los estados de pago, que garantizan precisamente el correcto uso de los anticipos, resulta que le estamos dando liquidez ilegítimamente a una inmobiliaria o a un mandante respecto de un riesgo. La compañía, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, debe pagar sin preguntar nada, pero debe pagar el monto efectivo del daño y no la suma asegurada. En estos días, con las paralizaciones que tenemos a propósito de la suspensión de las obras, nos han llegado varios casos en que las inmobiliarias han cobrado lisa y llanamente porque le han puesto término unilateral al contrato y pasan por caja, como dices tú, a cobrar la póliza. Y nosotros decimos, pero señor, ¿en qué estado de pago están ustedes? ¿Por qué está cobrando el 100% si esta obra tiene un 70% de avance? Aquí hay una falta de información y debe haber alguna modificación o una instrucción de la superintendencia. El oficio 972 que tú señalaste, que reinterpretó el artículo 583, es a causa de la defensa que nosotros hicimos de una compañía de seguros, en que la superintendencia se dio cuenta que aquí había un abuso y que nos estaban cobrando el 100% de la suma asegurada en circunstancias que el monto efectivo del daño era inferior al 10%. Y eso se demostró en la defensa de la formulación de cargos. Entonces, mi pregunta, Carlos, es esta. ¿Cómo logramos que el Ministerio de Obras Públicas, los servicios de salud, como mandantes y beneficiarios de estas indemnizaciones, hagan la liquidación del contrato cuando nos encontramos frente a una norma del derecho administrativo que obliga a cobrar solamente el monto del daño y no la suma completa asegurada, que es el famoso artículo 152 del Reglamento General de Construcciones? Ahí es donde yo tengo la discusión con los beneficiarios a propósito de ejercer ilegítimamente el cobro de un documento que debe ser pagado inmediatamente y la compañía no debería cuestionarlo. Pero como tú bien lo enseñas en tus clases, y siempre lo has dicho, aquí en el contrato de seguro está elevado a su máxima expresión la buena fe, y la buena fe también corre para el beneficiario de la indemnización. Gracias por escucharme. Álvaro, Álvaro es un gran profesor de Derecho Comercial y hemos hecho clases por muchos años juntos. Álvaro, sin entrar en mucho detalle, si quieres después lo conversamos, porque es un tema súper interesante, porque es muy de abogado, pero para ponerla en términos simples, ¿cuál es mi opinión? Es bastante clara. Yo creo que la compañía de seguros no tiene que cuantificar nada,
simplemente tiene que pagar lo que el asegurado le pide, igual que una boleta bancaria. Pero, si llega a cobrar un monto indebido, se enriquece injustificadamente y en consecuencia está obligado a devolver el dinero. Te doy un ejemplo. Me tocó en un caso en donde el Ministerio de Obras Públicas, en mi opinión, correctamente estaba ejecutando una póliza en donde había una obra pública muy importante, pero en donde tenía un estado de avance cerca del 90%. Y el tomador abiertamente no había cumplido y estaba en cesación de pago. No estaba en quiebra, pero estaba muy cerca de eso. No estaba avanzando y se le venció el plazo del contrato. Y lo que hizo, en mi opinión, fue lo adecuado del Ministerio. Dijo, estimó que era el 10% y fue y cobró la póliza por ese monto. No la cobró por el total, sino que por la estimación de los perjuicios que había sufrido. Y por consiguiente, esa es la manera de resolver el problema, porque el asegurado lo que no puede pasar ni con la póliza de seguro, ni con una boleta bancaria, es enriquecerse. O sea, si eso hubiese sido una boleta bancaria, tampoco en mi opinión puede cobrarla. Si una boleta bancaria por $10 millones tiene un perjuicio por $1 millón, no puede cobrarla por 10, si no está haciendo un negocio el mandante o el propietario. Eso es indebido. Y incluso más, si llega a cobrar, incluso he visto otro caso en donde han cobrado la totalidad de la garantía, y luego de eso, un asegurado, un mandante responsable, simplemente va y establece, mire, yo cobré toda la garantía, pero pongo a disposición el dinero que me sobre. No me quiero quedar con el dinero, la cobré íntegramente, pero liquidémoslo, qué sé yo, y yo devuelvo el dinero. Lo que no puede pasar es que una compañía de seguro niegue el pago. La compañía de seguro tiene un solo deber, que es pagar. Si luego pagó en exceso o no pagó en exceso, si luego de pagado, bueno, ahí podrá ver si demanda, pide que le restituyan el dinero, etc. Si se pone a cuestionar, el instrumento no sirve, pierde su liquidez. ¿Vale? Carlos, está Sí. muy interesante la discusión, pero en aras un poco también del tiempo y por respetar el horario que nos habíamos marcado, te pediría si podemos avanzar, por favor. Vamos. Siguiente slide. La póliza de responsabilidad civil que ustedes también seguramente muchas veces han oído. ¿Qué es lo que cubre una póliza de responsabilidad civil? Dice, el asegurador se obliga a indemnizar los daños o perjuicios causados a terceros, de los cuales sea civilmente responsable. ¿Quién es el asegurado normalmente? El propietario, el contratista o incluso el contratista. ¿Respecto de qué? De los daños que pueda él causar durante la ejecución de la obra, con ocasión de la ejecución de la obra. Cuando, por ejemplo, un subcontratista atropella a otro, hay un accidente con muerte, ¿vale? Y por eso, o va y destruye un inmueble de un vecino. A nosotros los constructores, ustedes lo saben muy bien, que muchas veces los particulares se quejan de que en estos megaproyectos los constructores van y entran nomás, rompen todo y ni preguntan. Y después se verá qué es lo que se hace, ¿vale? Pues muchas veces eso se somete a una discusión y si finalmente el asegurado, que es el propietario o el contratista, está obligado a indemnizar, y por eso pongo el pago de la indemnización sujeto a una sentencia, en ese caso, el que debe, ¿de dónde se saca el dinero? No del patrimonio del asegurado o del contratista, sino que de la compañía de seguro, porque ese fue justamente el riesgo que aseguró. Siguiente, por favor. Siguiente slide, para ir con el tiempo, que es muy importante. Sigan. Siguiente. La póliza de accidentes personales, que no es lo mismo que lo anterior. Esto tiene que ver con los accidentes propiamente tal de la obra. No es la responsabilidad civil de cualquier accidente, sino que estos son accidentes propios. La muerte, la lesión, la incapacidad temporal o permanente. ¿Cuántas veces hemos visto que algún trabajador, ya sea del contratista, del subcontratista, tiene un accidente? Puede morir, por cierto, en el peor caso, pero también puede tener una incapacidad, puede quedar lesionado de por vida, o no, y hay que indemnizarlo. Muchos de ustedes han sufrido juicios laborales, no menores, por cuantías importantes, en donde, no sé, alguien que se le mutila un brazo, o que pierde un ojo, etcétera,
esos eventos son habituales, son propios al riesgo de la construcción. Cuando yo decía que la construcción es ruda, pasan cosas, bueno, estas cosas pasan. Que todos tratamos de tomar medidas para que no pasen, sin lugar a dudas. Pero cuando hay que hacer una central hidroeléctrica en la montaña, en alta cordillera, lo más probable es que pasen cosas a pesar de tomar muchas medidas. Ese riesgo es perfectamente asegurable a través de este tipo de pólizas. Siguiente, por favor. Y con esto vamos terminando ya. El perjuicio por paralización, que algo traté de explicar, y este también es muy complicado, pero sí es muy importante. ¿Cuál es el riesgo asegurable? El riesgo asegurable es la disminución de los ingresos o utilidades que se hubiesen obtenido en caso de que no hubiese producido el siniestro. Por ejemplo, tú estás construyendo una generadora eléctrica y tienes un accidente, se te para tu producción. Bueno, tú vendías tu energía, tenías un contrato spot, ¿no es cierto? Tú terminabas de construir y con eso te empezaba a ingresar dinero. Producto de que no vas a poder terminar en ese tiempo o te vas a retrasar, vas a perder de recibir dinero al cual tenías derecho, porque tenías un contrato ya. Pues ese riesgo, esa paralización ya no causa solo un daño material o físico, la máquina, el trabajador, nuestra obra misma, sino que más bien económico, financiero de la utilidad. Esa utilidad que tú tenías derecho a percibir, te la paga. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso emblemático hace varios años atrás, que hubo un siniestro con la instalación de una turbina muy importante, de una obra muy grande. Una turbina, ustedes saben que muchas veces se puede demorar mucho tiempo en fabricarla, son trajes a la medida, un año, son sofisticadas, la instalación es muy compleja, y cuando se puso en marcha la turbina, falló. Y obviamente habían contratos de generación involucrados de mucho dinero, y el generador de hecho estuvo obligado a salir a comprar electricidad, generación en otro lugar y tuvo que pagarla. O sea, no solamente tuvo el daño de la generación misma de su turbina, sino que lo que tuvo que pagar para ello. Todos esos son riesgos inherentes a la construcción y esos son perfectamente asegurables bajo esta lógica del P por P o del perjuicio por paralización. Y para terminar, siguiente slide, por favor, porque ya estamos en la hora, ¿no? ¿Cómo se resuelven las controversias? Que es un tema que a muchos, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta hablar porque no les gustan los juicios, nada, es lo peor. Pero es un tema muy importante porque sí, en materia de construcción, sí hay litigios, sí hay problemas, y en materia de seguros también. Y en esto hay una regla muy importante, que es que la legislación chilena, como expliqué, es bastante moderna, establece lo que se llama un arbitraje forzoso sobre las 10.000 UF. 10.000 UF para una persona natural, estamos hablando de cerca de 300 millones de pesos, es mucho dinero para una persona como cualquiera de nosotros. Pero para un proyecto, como los que nos ocupan, no es mucho dinero. Normalmente crecen cifras muy superiores. Si hay una controversia entre el asegurado y la compañía de seguro, o el tomador y la compañía de seguro, que exceda las 10.000 UF, está obligada a ser sometida a arbitraje. Y eso significa que será un juez árbitro el que resuelva la controversia. Y eso tiene una cuestión muy, muy importante que yo lo quiero recalcar en este foro, porque yo sé que a ustedes, los gerentes, los ingenieros, este tema no les gusta, les aburre, son de las cosas que nadie quiere hablar. ¿Cuándo vamos a tener problemas? Ni menos cómo lo vamos a resolver, y ya será problema los abogados. Pero ojo con eso, porque cuando hay problemas de seguro o de construcción, son problemas complejos, como hemos visto. Y no hay nada peor, en mi opinión, que pedirle a un tercero que se llama juez árbitro, que sea ignorante, que no sepa. Porque uno puede ganar o perder, pero ¿saben lo mejor? La experiencia lo que indica es con gente que sepa. Uno puede decir, yo entendí que tenía cobertura, no tenía cobertura, pero tener un árbitro que conozca del tema, que lo estudie, que sea culto jurídicamente, que sea capaz de fundar su opinión. Uno en la vida, en las controversias, puede ganar o puede perder. Lo importante, en mi opinión, es que el fallo sea razonado, sea fundamentado, que el árbitro, cuando se ve enfrentado a un problema de una turbina eléctrica, de un contrato spot de energía o de infraestructura, estudie los temas, los entienda, se dedique al asunto. Y eso supone que la
figura del árbitro es muy, muy importante, y ese es el motivo por el cual el arbitraje es forzoso, porque nuestros tribunales, que son buenos jueces en general, pero no tienen tiempo para conocer, estos son verdaderos temas especializados, en donde yo, para que ustedes sepan, un juez en Santiago, policía de un juez común, tiene aproximadamente 3.000 causas. ¿Saben lo que son 3.000 causas versus a un proyecto fotovoltaico de 50 millones de dólares, de la complejidad que eso tiene? No es que no sepan, no tienen tiempo para estudiarlo. Y en consecuencia, este tema de la solución de la controversia, y en eso el CAM, el Centro de Arbitraje que existe en Santiago, es muy sólido, tiene muy buenos árbitros y tiene un buen reglamento, en donde además hay una cuestión importante, y que es lo que dice la slide ahí, la ponderación de la prueba es conforme a la sana crítica. Eso significa que en materia de seguro, las cosas, el juez no está necesariamente obligado a respetar la ley. Puede incluso fallar contra la ley, puede fallar en equidad, en la medida que él pueda dar razón de sus dichos, en la medida que, dada la complejidad del tema, lo pueda justificar. Y eso es una cuestión muy importante cuando hay un problema de esta complejidad, de este tecnicismo, como son los proyectos de ingeniería y de infraestructura en general. Eso sería, Manuel. Entiendo, Carlos, que tu recomendación es la de intentar alcanzar un acuerdo, ¿no? Por lo que estabas comentando, ¿no? ¿No tienes un orden de magnitud, una referencia, un porcentaje de todas estas controversias en materia de seguros que realmente terminan al final de un proceso con laudo arbitral? Porque sí que es cierto que además de las instancias previas que pueda haber de llegar a un acuerdo, pues los árbitros, y la Cámara de Santiago particularmente, pues siempre abogan, ¿no?, en una primera instancia, pues intentar acercar posturas, ¿no? No sé si hay un orden de magnitud, ¿sabes qué porcentaje terminan ahí en laudo? Si son una menor parte o no. Mira, Santiago, a mí que me gustan los litigios, me dedico a eso, por lo mismo que me gusta, he aprendido que hay que ir a un juicio solo cuando no hay otra alternativa. Siempre hay que intentar llegar a acuerdos. Pero hay muchas veces en donde por distintos motivos no se puede llegar a un acuerdo que se justifique en un pleito. Pero siempre hay que generar energía, tiempo y recursos a evitar el juicio. Porque en un juicio son complejos. Por tanto, es una regla de oro. Yo creo que todos tenemos que hacer esfuerzos para evitar. Ahora, dicho eso, hay que distinguir, porque en materia de construcción, para mala noticia a usted, les puedo comentar que las estadísticas chilenas, americanas y europeas, estoy hablando de la XCC de París, la AAA en Nueva York y la Cámara de Comercio de Santiago, dicen que la materia más litigiosa, adivina cuál es, Santiago. Pues me lo puedo imaginar. Si me miras con esos ojos... Son los proyectos de energía y construcción. Y te digo, Santiago, con distancia, el siguiente que lo sigue. ¿Ah? De hecho, en cambio... Muy cuadriculados. En cambio, en materia de seguro, hay legitimidad, pero es bastante menor al de la construcción, pero bastante menor. Estamos hablando de en torno a un 10%, un 12%. Esa es más o menos la magnitud. Es que en el otro, en construcción, estoy hablando entre un 30 y un 40. Tanto, ¿verdad? Entonces, son cosas distintas. Oye, Carlos, entonces podríamos resumir esto con el refranero español que dice que mejor un mal acuerdo que un buen juicio, siempre, ¿no? Así es. Como resumiendo el punto. Oye, por terminar, había una persona, Rubén, que nos pedía la palabra. Mayra, no sé si querías darle tu paso. Con micrófono activado. Rubén. Y con eso ya damos paso a la última pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy buenas, soy Rubén Cano desde Joven. Muchísimas gracias a todos por este webinar. Carlos, quería hacerte una pregunta y es... Rubén, tiene un poco de eco. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí. Vale. Bueno, un placer. Quería hacerte una pregunta y es ¿qué tan factible es interponer una medida cautelar para frenar la ejecución de una póliza de garantía? En este caso, pues, entiendo que será mucho más fácil para una póliza de ejecución inmediata aquí en Chile, porque yo creo que será uno de los motivos por los que muchas veces los mandantes prefieren la boleta bancaria, porque en 2 o 3 días que paguen es mucho más complicado interponer una medida. ¿Es correcto? Te agradezco la pregunta, Rubén, porque eso es un mito más que una realidad. Y te lo explico por qué.
porque siempre conseguir una medida precautoria es muy complejo, depende del tribunal de turno, no hay certeza. Pero el plazo de pago tanto de la boleta como de la póliza es exactamente el mismo, 30 días. Y yo de hecho he visto más medidas precautorias que se interponen en contra de las boletas que de las pólizas, ¿vale? O sea, la medida precautoria aplican las dos instrumentos. ¿Y por qué? Porque existe un plazo de 30 días. Y ahí alguien hacía la pregunta, ¿por qué era a la vista? Muchos mandantes piden a la vista para que nadie pueda interponer ninguna acción de ninguna especie que inhiba el pago. Pero que uno sea más fácil o más fácil en el otro es un mito. Son exactamente equivalentes, son iguales. Exactamente equivalentes, pero aquí en Chile es sencillo sacar esas medidas cautelares. No es sencillo. No, ahí yo he visto de todo. En algunos casos, depende mucho del juez, depende mucho de la situación. Pero decir que es sencillo, no es sencillo. Vale. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos, vamos a, si te parece, estamos un poco sobre la hora, tenemos varias preguntas, pero queremos dar paso a una última de alguien que también lleva un tiempo solicitándola, es Gonzalo Machuca. Gonzalo, te voy a activar el micrófono. La verdad es que ha tenido, ahí sí, bastante interés, pero lamentablemente no podemos responder a todos. Hola Carlos, ¿me escuchan? ¿Me escuchamos bien? Sí. Hola Carlos, primero que nada saludar especialmente a Carlos y al profesor Álvaro Parra, porque, bueno, Carlos, yo fui estudiante en la universidad, el profesor Carlos Molina me ayudó con mi tesis y el profesor Álvaro Parra me tomó el examen de grado, la cédula en Derecho de Seguro, así que tengo un grato recuerdo de ambos y estoy bastante agradecido porque eso me ha permitido desarrollarme bastante en mi trabajo, así que, bueno, eso primero. Lo segundo, quería hacer una pregunta en relación a un tema que he tenido experiencia, y es que me tocó hace poco un caso en que producto de un siniestro en una compañía, digamos en una central de energía bien importante, producto de un siniestro se retrasó la fecha de aceptación provisional de las obras y en consecuencia se tuvo que hacer una extensión de la póliza de seguro de todo riesgo de construcción y montaje, y hubo un problema en relación a que, como entramos en una crisis en el mercado asegurador, se otorgaron unas coberturas mucho peores y, digamos, menores y con peores primas, y sobre todo se restringió mucho lo que es la cobertura LEC 2. Yo no sé, Carlos, cómo ve el tema hacia el futuro, en el sentido de si esto se va a mantener o podría mejorar en un futuro mediano. Esa es mi pregunta, un poco más de mercado de asegurador. Gracias, Gonzalo. Pensé que me iba a preguntar otra cosa. Usted sabe que hay un refrán que yo siempre digo en clase, que toda consulta es pagada, ¿vale? Pero esta vamos a hacer free, porque no es tan específica, ¿no? Es una buena pregunta. De hecho, lo comentábamos con Santiago hace un tiempo. ¿Qué va a pasar con la industria? Hay muchos que sostienen que el primaje viene subiendo, cosa que es efectiva. De hecho, hay unas estadísticas que dicen aquello. Y si me preguntan a mí, yo soy un modesto abogado, no es difícil aventurar una industria, pero es muy probable que lo que veamos es un incremento en las tasas. ¿Por qué? Porque los riesgos han ido incrementando. En el caso chileno, entre el estallido social del 18 de octubre más una pandemia, hace que la gente perciba más la exposición de riesgo que tiene. Uno, cuando vive en un país normal, tranquilo, no pasan pocas cosas, como que aprecia menos el seguro, pero cuando tiene estas vivencias, de hecho, el seguro, como dice la literatura, es contracíclico. Cuando hay grandes catástrofes como las que estamos viviendo, la gente, en vez de dejar de tener una percepción cercana al seguro, al revés, tiende a contratar más seguros y tiende a valorar su seguro porque se da cuenta de la protección que tiene
porque yo les digo una cosa, en una póliza de reconstrucción, como tú estabas hablando, Gonzalo, una cobertura de este tema te puede significar el margen de la utilidad del proyecto. O sea, el 5%, tu 10%, el que tenga. O sea, es muy relevante el haberte equivocado o no en la cobertura y haber contratado o no aquello. Entonces, son temas que claro, en la medida que las economías funcionan y pasan pocas cosas, los precios bajan. Pero cuando vivimos este tipo de circunstancias, los precios empiezan a subir y de hecho hay toda una discusión a nivel mundial sobre hay una cosa muy técnica, pero una cosa que se llama la prima técnica, cuánto vale técnicamente el riesgo y cuánto se puede cobrar por la prima. Hay toda una discusión de que por muchos años ha sido tan la competencia en el mundo asegurador que han bajado los precios de las primas. Y es muy probable que con los últimos hechos, acontecimientos vayan subiendo y vayan a... O sea, lo que se espera no es ver una baja en las primas. Se lo digo una mala noticia, pero bueno, depende para quién, para el mercado asegurador no es tan malo. También tenemos que ganar un poco de dinero. Pero por esto que está sucediendo, no se ve que en el corto plazo vaya a haber una baja de prima. Al revés, va a haber un incremento de prima y va a haber probablemente una mayor contratación de seguro, porque hay una percepción de su utilidad, de su necesidad. Absolutamente. ¿Vale? Muchas gracias, profesor. Encantado, Gonzalo. Es curioso, además, a propósito de la pregunta de Gonzalo, que como comentábamos, lleva subiendo de forma, te voy a decir, constante, no casi exponencial, en los últimos 2 años, trimestre tras trimestre. Cada trimestre que pasa, las primas, hay un informe de una correduría internacional que además no distingue de continentes, que es un poco lo que puede ser más llamativo, ¿no? Puede haber inestabilidad política o social pues, en ciertas regiones del planeta o más afectadas por desastres naturales, pero tanto en Europa como en Pacífico, América, etcétera, digamos, yo creo que eran 8 o 9 cuartos, vamos, trimestres, creciendo consecutivamente, ¿no? Así que por lo que cuentas, Carlos, parece que el escenario en ese aspecto es una tendencia, ¿no? Parece que seguirá esa línea. Parece que sí, Santiago. Parece que por ahí va la cosa. Sí. Vale. Ok. Muy bien. Pues, Mayra, no sé, yo creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a Carlos, Santiago. Ha sido un placer por mi parte acompañaros en este seminario tan interesante. No sé si, Mayra, quieres hacer tú el cierre del seminario. Bueno, nada más que agradecerles a todos. Hemos tenido más de 100 personas conectadas, así es que en vista de la hora y el día de semana me parece que grafica el interés que tuvo este tema. Carlos, además hemos recibido también otras preguntas por el chat, así es que te las voy a hacer llegar y comentarle a los participantes que vamos a subir la presentación y también el video a quienes se conectaron hoy día para que puedan revisarla. También invitarlos a que sigan nuestra página, tenemos varias actividades de los comités de innovación, el próximo comité de medio ambiente durante julio, así es que bienvenidos a que conozcan lo que está haciendo la Cámara. Muchas gracias, Carlos, gracias, Santiago, y gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias, Carlos, y gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Adiós, Manuel, Carlos, Santiago. Un abrazo. Gracias, nos vemos. A todos, gracias. Un abrazo.